Se lo comentaba desde el principio del programa, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio a conocer que no es factible atender la solicitud de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República respecto del orden en que la Corte debe tratar asuntos que están a discusión. Esto ante el proyecto que está programado para el próximo lunes, en que se votará si se detiene por completo la primera parte del Plan B de la reforma electoral. La Consejería Jurídica de la Presidencia decía que había otros asuntos que atender antes de ese, y la Corte dice no, esto es lo que vamos a discutir. Vamos a hablar al respecto con Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. ¿Cómo estás, Javier? Gusto saludarte de nuevo. Hola, ¿qué tal, Pascal? Como siempre, un gusto saludarte y estar aquí contigo. ¿Cuál es tu interpretación primero de la petición de la Consejería Jurídica? ¿Hay otros asuntos que atender antes de ese del Plan B de la reforma electoral? No, a ver, yo creo que esta es mucho más una petición de tipo político, Pascal, por dos razones. Primero, porque creo que la respuesta de la Corte es perfectamente correcta. Hay una diferencia muy importante. La primera acción que quiere la Consejería que se resuelva primero es una acción que se presentó contra toda la Ley General de Comunicación Social. Esta es una ley que va mucho más allá de la materia electoral y que, por tanto, cuando se impugnó, no se tramitó con los tiempos que marca la ley para los temas electorales, que son mucho más abreviados, obviamente por el tema de la premura de los procesos electorales. En cambio, la segunda acción, que es la que está a punto de resolver la Corte, sí es electoral. ¿Y sí es electoral por qué? Porque vino dentro de este paquete de reformas que se llamó el Plan B. Son cambios a disposiciones específicas y que sí tienen una incidencia directa y clara en la materia. Entonces, jurídicamente, yo te diría, la Corte lo que está haciendo, y qué bueno que ya lo haga así, porque todos recordamos que con el anterior presidente los tiempos de la Corte se solían manipular. Creo que había retrasos innecesarios en la resolución de este tipo de asuntos. Y en ese sentido, yo te diría, creo que la Consejería lo que está pidiendo es otra vez ese trato preferencial que tenía con la administración pasada del presidente Saldívar. Qué bueno que la Corte le contesta que no. Y en segundo lugar, Pascal, yo te diría, creo que a final de cuentas el poder ejecutivo, el presidente, la Consejería, saben que esa reforma electoral se aprobó violando las normas del proceso legislativo, saben que hay un proyecto del ministro Pérez Dayán que con toda claridad señala estas violaciones y que actúa en consecuencia. Lo que propone el proyecto del ministro Pérez Dayán es invalidar totalmente esta primera parte del Plan B, que por supuesto es la más pequeña, Pascal, eso ya lo hemos platicado en otros momentos. Hay dos partes del Plan B, la segunda es la más importante, pero esta primera también es importantísima. ¿Por qué, Pascal? Porque el argumento de la violación al proceso legislativo está en las dos acciones de inconstitucionalidad. Entonces, si se invalida esta primera parte del Plan B por violaciones al proceso legislativo, existe una altísima probabilidad de que también se invalide la segunda parte del Plan B. No creo que eso es lo que explica pues una petición un poco desesperada y poco fundada de la Consejería Jurídica. Aquí tengo dos preguntas a partir de lo que nos acabas de comentar. La primera sería sobre los tiempos. Hay una interpretación que entiendo que no comparten todos los constitucionalistas, pero finalmente es una interpretación relevante que pues no podría haber ningún cambio no se podría hacer ningún cambio a la legislación electoral más allá del 31 de mayo o 1 de junio, 90 días antes del inicio del proceso electoral. Hay abogados que piensan que eso solo aplica para el legislativo, pero hay otros que piensan que es mucho más general. ¿Qué nos podrías decir sobre estos tiempos? Mira, yo tengo la impresión de que son dos normas diferentes, Pascal. O sea, es decir, la Constitución dice en el artículo 105 que las leyes electorales se tienen que publicar 90 días antes de que inicie el proceso electoral. En ese sentido, yo te diría, pues el plan B de que se publicó 90 días antes del inicio del proceso, se publicó 90 días antes del proceso electoral, independientemente de cuál sea la fecha. Pero hay una segunda norma que dice que durante los procesos electorales no podrá haber modificaciones legales sustantivas, ¿no? Y ahí sí creo que hay genuinamente déjame ponerlo así, disputa interpretativa, porque hay una posible ambigüedad sobre qué tenemos que entender por modificaciones legislativas, ¿no? Sustantivas, ¿no? Entonces, creo que ahí hay quienes han dicho que también, déjame ponerlo así, las decisiones de los tribunales que pueden afectar las normas que regulan el proceso electoral pueden calificar. Hay otras personas que dirían que no. Pero yo te diría incluso, Pascal, creo que
Aquí lo más importante es que la Corte tiene la oportunidad de evitarse totalmente esa discusión. O sea, es decir, si las y los ministros se toman en serio las propias decisiones que ellos mismos han tenido en términos de violación del proceso legislativo, eso permitiría invalidar totalmente el plan B y ya nos ahorraríamos esa discusión que sin duda yo creo que hay argumentos buenos de uno y otro lado, Pascal. Claro. Ya nos decías tú que esta es la parte más pequeña de la reforma electoral, incluye dos leyes, la segunda parte incluye cuatro, pero también es importante el contenido de esta primera parte porque, entre otras cosas, la reforma le permite a los servidores públicos o les da mayor libertad de pronunciarse, de hablar durante el proceso electoral. ¿Será una de las cosas que, digamos, desde el Ejecutivo pues no se ven con muy buenos ojos el que se quiera cambiar esta posibilidad? Sí, a ver, sin duda, yo te diría, Pascal, lo que hicieron en buena medida con estos cambios a la Ley General de Comunicación Social fue alterar la definición constitucional que hay de propaganda gubernamental. En México, desde 2007, tenemos una regulación, tú lo sabes muy bien, muy dura en materia de propaganda gubernamental. Paradojas de la vida, es una regulación que viene de demandas del entonces candidato López Obrador, que se quejó con algo de razón en el 2006 de que hubo una intervención gubernamental. Todos recordamos el presidente Fox y a otros actores políticos que intervinieron en el proceso electoral. Entonces, en ese sentido, tenemos una definición muy amplia de propaganda gubernamental en la Constitución. ¿Y qué es lo que quieren hacer ahora, cuando ya llegaron al poder? Pues utilizar una ley secundaria para alterar, modificar y reducir lo que está establecido en la Constitución. Entonces, sí, ciertamente les interesa mucho que se queden vivas, déjame ponerlo así, estas normas, porque les permitiría tener una mayor influencia en los procesos electorales, obviamente al gobierno federal, pero también a los gobiernos de otros órdenes, Pascal. Muy bien. Volviendo con el tema que estamos comentando con Javier Martín Reyes. Javier, ¿cuál sería la consecuencia de que la Suprema Corte deseche la primera parte del plan B de la reforma electoral? Entiendo que se requieren 8 votos mínimo para que esto ocurra. ¿Y cuál será la consecuencia de lo contrario? Que no se alcancen esos 8 votos, Javier. Pues mira, Pascal, si se alcanzan los 8 votos, como bien dices, la consecuencia sería que esa primera parte del plan B, es decir, esas modificaciones, entre otros, a la Ley General de Comunicación Social, dejarían de existir y lo más probable es que la Corte lo que dictaría es que regresemos al esquema anterior, a la reforma electoral de 2022, ¿no? Eso sería, déjame ponerlo así, la primera consecuencia. Ahora, ¿por qué sería muy importante este precedente? Porque prácticamente yo te diría, Pascal, esto lo que haría sería condicionar también la resolución de la segunda parte del plan B, porque básicamente pues, los dos decretos fueron parte del mismo proceso legislativo, fundamentalmente tuvieron los mismos vicios de procedimiento. Esto podría significar, Pascal, pues el fin del plan B, ¿no? Y eso sería, yo creo que una extraordinaria noticia. Y también hay que decirlo, creo que aunque hay diferencias fácticas entre lo que pasó con la aprobación del plan B y luego este paquete de otras 20 reformas, también sería una señal, creo que importante, que mandaría a la Corte en el sentido de que se tome en serio el proceso legislativo y que de alguna manera aprobar las leyes no nada más consiste, Pascal, pues en levantar el dedo y contar votos, ¿no? Para que una ley se pueda aprobar, digamos, siguiendo un procedimiento democrático, deliberativo, pues tiene que haber oportunidad de que se expresen los puntos de vista, ¿no? De quienes están a favor y en contra. Las comisiones tienen que hacer su trabajo y en general tiene que haber un ejercicio que sea genuinamente deliberativo y no nada más un acto de mayoriteo, Pascal. Bueno, habría que hacer algo particular, como pasó, por ejemplo, con los cambios a la ley de la Guardia Nacional, su adscripción a la Sedena, que pues se dio un plazo para que esto entrara en vigor. Aquí, ¿qué es lo que pasa? ¿Sucede en automático o regresa a la anterior legislación? ¿No hay realmente mayor cambio que hacer o mayor proceso de transición? Mira, aquí la gran ventaja, Pascal, es que la aplicación de todo el plan B se encuentra, a ver, digamos, déjame reformulo. Sí. La ventaja es que aquí tenemos dos suspensiones. Hay una primera suspensión, digamos, que dictó el ministro Pérez Dayán respecto a la primera parte del plan B. Entonces, ahorita la gran ventaja es que buena parte de esas disposiciones no se están aplicando ni en Coahuila ni en el Estado de México. Entonces, si se invalida en su totalidad, pues las cosas en Coahuila y el Estado de México seguirían igual y después en 2024 pues ya nos aplicarían. Y en la segunda parte del plan B, ahí sí lo que tenemos, gracias a una buena decisión del ministro Lainez, es una suspensión total.
Entonces, en este momento, déjame ponerlo así, es como si en el otro asunto de Guardia Nacional, la Guardia Nacional nunca se hubiera transferido a la Sedena por una suspensión de la Corte. Bueno, pues en un escenario así, pues no habría nada que hacer. ¿Por qué? Porque Guardia seguiría todavía en seguridad pública, ¿no? En este caso, la gran ventaja, Pascal, pues es que prácticamente no se ha aplicado nada del plan B. Entonces, si se invalida, pues no se necesitaría un periodo de transición ni tan largo, ni se tendrían que hacer tantos cambios como sí hubo, y qué bueno que la Corte sí lo decidió, en el caso de la Guardia Nacional, Pascal. A ver, recuérdame, hubo un cambio en la fecha de inicio del proceso electoral, si no estoy equivocado, esto se pasó de septiembre a noviembre, ¿no? Sí, así Ajá, es, digamos, antes de la reforma, ¿no? El inicio del proceso electoral era en septiembre. sí, Uno de los cambios que se hace con el plan B, con el pretexto de la austeridad y de ahorrar recursos, con una lógica pues bastante fallida, era de, bueno, pues si los procesos electorales duran menos, entonces vamos a ahorrar dinero, ¿no? Entonces, como bien dices, se recorrió algunas semanas el inicio del proceso electoral. Entonces, eso es algo que también va a depender, ¿no? de las sentencias de la Corte. En este momento, el inicio del proceso electoral por la suspensión que dictó el ministro Lainez, uh-huh. sigue estando en septiembre porque no se está aplicando Bueno. el plan B. Ahora, si la Corte no invalida eso, pues entonces sí lo tendríamos que recorrer. Bueno, pues vamos a estar pendientes de ello. Por cierto, ¿tendrá algo que ver, en tu opinión, esta pues, instrucción o comentario que hizo el presidente en Palacio Nacional ante los senadores y sus corcholatas el viernes pasado de que en 90 días tendría que haber candidato? ¿Tiene algo que ver con este cambio de fecha del proceso que antes pues hubiera tenido que hacer en noviembre y hoy ya puede ser en septiembre? Mira, no creo que necesariamente sea así, Pascal, Sí, porque la verdad es que aquí estamos en un proceso anticipadísimo, ¿no? O sea, digamos, si vemos los tiempos legales, cómo están el tema de las precampañas, teóricamente Morena y todos los partidos políticos tendrían que seleccionar, ¿no? Digamos, a sus candidaturas a la presidencia hasta el inicio de las precampañas. Eso sí. estamos hablando del próximo año en cualquier O sea, escenario. ni en Yo creo que agosto, ni aquí en más bien septiembre, ni en es noviembre. no, hombre, para nada, Sí, ¿no? O sea, digo, pues ese es el problema, ¿no? El sí, presidente ya adelantó los tiempos, se está violando la equidad. Yo creo que es mucho más una lógica política, Pascal, de sí. decir, ya queremos tener candidato, ¿para qué? Pues para irle ganando tiempo Ujú. a la campaña y para adelantarse a la oposición, ¿no? Yo creo que va por ahí la cosa. Bueno, pues vamos a estar muy atentos a esto, Javier. Se discute el lunes, ¿será a partir de qué hora? A partir de las 11 de la mañana, si no mal recuerdo, Pascal, 11 de la ¿no? mañana. Pero bueno, luego la Corte puede iniciar esas sesiones un poquito después, pero habrá que estar ahí al pendiente. Pero bueno, habrá que seguir su sesión del próximo lunes, será tremendamente relevante, pienso yo. Javier, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente, gracias por tu tiempo. No, hombre, al contrario, Pascal, te mando un abrazo muy fuerte. Gracias, Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.